Hola, mi nombre es Marvin Antonio Romero, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Laica del Faro de Manabí y hoy le voy a tratar de dar una breve explicación sobre un capítulo de lo que es Historias de Diván y tratar de identificar en qué momento exacto ocurre resistencia al tratamiento por parte del paciente en dicho video. Bien, me voy a referir específicamente al capítulo número 3 de Historias de Diván, en donde como paciente sale un padre de 67 años de edad que llega a la consulta por aparente sentimiento de culpa que expresa de inmediatamente en dicha terapia y que por consiguiente también expresa sentimientos de enojo hacia los miembros de su parroquia, de su congregación. La terapia toma un entorno muy intenso desde el momento en el que el psicoanalista sugiere que dicho paciente está intentando tener otras intenciones con sus parroquianos, que por eso ese sentimiento de enojo y de rechazo hacia ellos, que está mirando de otra manera a las mujeres que son miembros de dicha congregación, y el paciente se enoja. Se enoja de tal manera que el ambiente se vuelve hostil e insulta al examinador, al psicoanalista, y se pone agresivo en cierto modo. Rechaza todo lo que el examinador le está diciendo y trata de malinterpretar lo que él le dice. Asimismo, dentro de la terapia, el paciente manifiesta que tiene sentimientos de culpa hacia él por estar en dicha terapia y culpa hacia su padre por haberlo mudado de ciudad y haberlo hospitalizado en un geriátrico. Mientras la terapia se desenvuelve, el paciente manifiesta que tiene un vínculo con una jovencita de nombre Mariana, y el examinador sugiere que dicha culpabilidad o enojo hacia sus parroquianos es porque los está viendo de otra manera. Es decir, el examinador sugiere que el paciente está mirando con otros ojos, con otras intenciones a dicha señorita de nombre Mariana, que se está dando cuenta que ya la mira con otras intenciones y que sus intenciones van más allá de lo que es su obligación como el padre de una iglesia. A lo que el padre comenta que él jamás usaría su investidura para beneficiarse de ese modo o para aprovecharse de una persona, y rechaza lo que el examinador le está diciendo. Él manifiesta que nunca ha tenido malas intenciones con esta señorita y que nunca tendrá malas intenciones con otras personas. Pero en especialidad muestra su rechazo hacia la hipotética razón de tratar de tener algo con esta señorita o que la está mirando de otra manera. En el clímax de esta historia, el padre narra una historia que para él fue un gran impacto en su vida. Una historia donde él se encontraba celebrando con sus amigos. Dicha celebración terminó en una casa donde él no pudo tener relaciones con una persona, con una señorita. La terapia él narra que él no podía, que sintió una especie de... Pero en especialidad muestra su rechazo hacia la hipotética razón de tratar de tener algo con esta señorita o que la está mirando de otra manera. En el clima de la historia, el padre narra que el día que él decidió hacerse padre de una iglesia, un día antes ocurrió algo que para él lo marcó en gran manera. Él se encontraba celebrando con sus amigos, en donde dicha celebración terminó en una casa donde él no pudo tener relaciones sexuales con una chica, pero que su amigo sí, y él manifestaba todo lo que él oía dentro de esa habitación. Él
señaló con tanto énfasis los gemidos de su amigo, y asimismo el rechazo manifiesta que la chica con la que él estaba pudo haber sentido un rechazo porque él no quiso tener relaciones con ella. Luego de esto, el paciente señala una noche en específico donde él con su amigo se habían quedado a dormir en la misma casa y salieron a un campo donde tuvieron relaciones sexuales entre ellos, y que él sintió un gusto por esto, pero que no lo dio a notar por miedo a lo que pensara el amigo, por miedo a las represalias y por miedo, dice él, al castigo divino o a las represalias divinas que dicha acción pueden haber tenido. Y él muestra su culpabilidad hacia esto. Él cree que por hacer dicha acción, por cometer dicha actividad sexual con su amigo, es que su madre falleció, porque luego de un tiempo el paciente manifiesta que su madre falleció luego de dicho acto, y él siente culpa por esto porque cree que la muerte de la madre es un castigo que le dio Dios por haber cometido dicho acto. El paciente especifica, da énfasis que él no se había acordado de nada de esto de su vida porque ya se le había olvidado, pero el psicoanalista tuvo la capacidad de hacerlo recordar. El paciente, semanas después de comenzar la terapia, da un rechazo a la terapia, decide finalizar dicha terapia. Considero yo que por el hecho de enfrentarse a la idea de que tenía algunos instintos homosexuales, por así decirlo, o que en su pasado él había sentido gusto por dicha acción que tuvo con su amigo, que tenía rasgos homosexuales, en pocas palabras. Considero que por esto él, y por su situación profesional, ya que era un padre, él decidió culminar con la terapia de inmediato, tan solo unas semanas después, y no se logró determinar una buena terapia concluyente para él, pero que aún así en la última sesión trató de finalizar de la mejor manera, intentando despejar un poco sus dudas y también ofreciendo sus servicios al examinador por si él tenía alguna incomodidad que lo atormentaba. En su última sesión, el psicoanalista sugiere que en el diálogo del paciente señalaba o le daba más atención en su discurso de sus acciones pasadas, le dio más atención en el momento del festejo con sus amigos, le dio más énfasis a los gemidos de sus amigos, y que por eso esto tendría que ver con sus deseos homosexuales que él tendría, y que por eso él los consideraba impuros, y que por eso él consideraba que la muerte de su madre, él tenía toda la responsabilidad porque consideraba que esto era un castigo. Yo en lo personal considero que es muy bueno este episodio. Me ha mostrado bastante, me gusta la manera de lo que es el psicoanálisis. Me llama la atención mucho la idea de poder, mediante la observación y el análisis de lo que un paciente nos puede soltar en palabras, nos puede llegar a hacer que reflexione sobre algún recuerdo que lo atormenta de su pasado.